Hola, ¿cómo han estado? Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame, Amongacoxe. Hoy es viernes y hoy les enseño otra nueva palabra en náhuatl. Ya llevamos varias palabras, espero que sí las estén repasando ahí en su casita, que sí las estén practicando todos los días, para que en algún momento las puedan utilizar y puedan saludar a otras personas, ¿verdad? Ahora ya terminamos con los saludos, ahora vamos a empezar con otra palabra, con otro tema, pero antes de continuar, quiero preguntarles, ¿Ken Tietok? ¿Nampaktoque? ¿Qué creen que les haya preguntado con esta situación? ¿Qué creen que les esté preguntando? Exactamente. ¿Cómo estás o cómo están? Kentietok significa ¿cómo estás? Nampaktoque, igual ¿cómo están? Es otra variante. Igual allá en mi comunidad, más adelante les explicaré como las variantes que existen. Pero quiero empezar con estas dos preguntas, que al fin de cuentas es una misma pregunta, porque sabemos por la situación por la que estamos pasando, la situación que vive nuestro país, pues no es la mejor, no es la más adecuada. Hay muchas personas que desafortunadamente no la están pasando bien, en otras regiones pues la están pasando peor. Y como ya sabemos, la pandemia, las lluvias están a todo lo que da, como en la parte norte, o sea que es un caos este 2020, como ya todos saben, y hay que sobrevivir el 2020 y estamos como en otra temporada, ¿verdad? Igual, por ello creo que es importante siempre el preguntar cómo estás, cómo están, ya sea las personas que se encuentren a tu alrededor, a tus conocidos, a tus amigos, a tus familiares, a cualquier persona es necesario preguntarle cómo se encuentra. Quizá algo lo esté agobiando o quizá tenga algo en mente que puede ser una idea muy grande y pues es necesaria compartirla. Y sabemos que siempre el poder platicar con una persona, con alguien cercano, siempre es reconfortante y de ahí pueden salir muchas cosas interesantes, ¿verdad? Por ello, ya pueden y ya conocen otra forma de preguntarle cómo estás, quizá ahí poder empezar con una nueva conversación, ¿verdad? Así que ya saben, Ken Tietok, ¿cómo estás? Es como para preguntarle a una persona que tú tengas de frente, Ken Tietok, ¿cómo estás? Y la otra, creo yo que es como por las regiones, por la región en donde se encuentra mi comunidad. Como ya les dije, mi comunidad es como tiene un buen de variantes, pero al final de cuentas significan lo mismo. El día de hoy vamos a aprender 4 variantes de esta misma palabra de cómo estás, pero que al fin de cuentas, como ya se los vuelvo a repetir, significan lo mismo, pero quizá lo puedes usar como en diferentes momentos o como para con diferentes personas. Igual, como se los he dicho, hay palabras que son como más personales, por decirlo así, y hay otras que son como más formales, cuando tú quieres hablar con personas mayores o con personas a quien tú les tengas cierto respeto, por decirlo así. Primera, entonces quedamos que era Ken Tietok, ¿cómo estás? Nampaktoque es ¿cómo están? Ya sea que tú, no sé, le quieras preguntar a alguien sobre su familia o sobre su familia, Nampaktoque, diciendo ¿cómo estás? ¿Cómo está toda tu familia? Y la otra es Tipaktok, es igual como la anterior, pero aquí es como un poquito más corta, por decirlo así. Tipaktok igual es en singular, persona a persona, con un amigo, tú le preguntas Tipaktok. Y pues ya ahí empieza la plática, ¿verdad? Y la otra, esta igual aquí creo yo que no la he escuchado mucho allí en mi comunidad. Sin embargo, por ahí tengo el vago recuerdo de que en algún momento llegué a escucharlo, pero no sé o no estoy al 100% seguro de en qué momento o hacia quién se la puedes decir. Y es Kentika. Kentika es igual ¿cómo estás? Pero no sé, igual estoy mal. Puede ser como para personas igual como personas mayores, igual como de forma un poco más formal. Pero igual aquí les digo, esta casi no la he escuchado, pero por ahí tengo el recuerdo de que en algún momento la llegué a escuchar. O quizá esté entendiendo mal su significado, ¿verdad? Pero según yo son estas 4 variantes. Ken Tietok, Nampaktoque, ¿cómo están? Tipaktok, ¿cómo estás? Y Kentika, igual, ¿cómo estás? Como 4 variantes, hay más para preguntar de persona a persona y así como en plural solamente hay una. Bueno, esto es hasta donde yo recuerdo y hasta donde yo sé. Igual como se los he dicho, no soy el gran conocedor, pero las pocas palabras que sé, las pocas palabras que conozco, quiero compartírselas y más en estos momentos en donde tenemos que tener muchas formas de comunicarnos, ¿verdad? Creo yo que siempre preguntas esto, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
y pues igual ya ahí tienes otra forma para poder iniciar una conversación. Y como ya sabemos, por toda esta cuestión de la pandemia, pues no podemos salir, no podemos ir a visitar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, pero gracias a la bendita tecnología, ahora, hoy en día, ya tenemos como muchas formas de poder hacerlo, ¿verdad? Hay muchas plataformas en donde ya puedes hacer videollamadas, llamadas, y pues ya es una gran ventaja. Hoy día el uso de la internet es una herramienta que nos ha facilitado la vida en cierta manera. Igual existen sus pros y sus contras, pero creo yo que son más los pros. Como les digo, esta forma de comunicarnos ya puede ser de manera instantánea. En cuestión de segundos ya puedes estar hablando con tu familia o ser querido que se encuentra en otro estado o en otro país sin necesidad de trasladarte hasta allá, ¿verdad? Y hoy en día, pues, como hemos visto, estos medios sociales, redes sociales, plataformas digitales, pues ya están al tope. Y pues el uso de estas siempre va a ser adecuado y va a ser siempre la forma en que nosotros le demos el uso. Así que ya saben, siempre que vayan a hacer una conversación con otra persona, pueden preguntarle cómo estás, Kentietok, Nampaktoke, Tipaktok o Kentika. Ya es la forma en que pueden preguntarle cómo se encuentra a esa persona. Así que ya es otra palabra, otra nueva palabra que se agrega a nuestro vocabulario, y que espero que ahí en sus casitas estén repasando todas las palabras que hemos ido aprendiendo para que se amplíe su vocabulario. Espero que les haya gustado este video, nos vemos en el siguiente. Y si les gustó, si quieren saber algunas palabritas ahí en específico, como siempre se los digo, háganoslo saber, comenten y suscríbanse a nuestra página de Facebook, a nuestro canal de YouTube, para que esto siga creciendo y, por qué no, muchas más personas conozcamos de esta chula y bendita lengua.